Mira, saludos cordiales primero que nada a todos nuestros oyentes. Una tarde bastante movida, muy activa, con el protagonismo, no sé qué tan célebre, de un diputado, de la protesta y de los modos y maneras en que mucha gente entiende que su mensaje se va a escuchar mejor. Quería referirme, y yo diría que ante todo, viéndolo de una manera muy positiva, es un comentario, digamos, con un matiz, yo diría que bastante bueno, ver que Educación, en su mesa técnica, en la cual discute con Salud Pública los temas que están relacionados ahora a la pandemia, admite, por primera vez que yo sepa, que se abra un debate y que se presenten sugerencias, que se presenten planes de trabajo, propuestas para el regreso a las clases. Lo hace, obviamente, con una especie de mandato, que a mí no me parece malo, todo lo contrario. Es el punto de partida que puede tener cualquier cosa. Y es el hecho de que entiende que la salud es innegociable. Bueno, eso es maravilloso. Siempre he puesto el ejemplo de uno mismo. Por eso es tan difícil y es tan inconsecuente condenar que otros hagan lo que usted a sí mismo se permite. Siempre coloco el ejemplo de nosotros, de esta empresa, de la emisora, de donde trabajamos todos los días. Esta empresa ha decidido hace un tiempo el retorno a la cabina, porque tuvimos un tiempo trabajando a distancia, y se decidió sobre la base de ¿qué? De unas medidas, de unos protocolos, de colocar aquí pues unas barreras de acrílico, de una serie de obligaciones que nosotros tenemos, de colocar dispensadores, por ejemplo, de los limpiadores, del alcohol, de las sustancias que permiten mantener la higiene en todo momento, de mantener una regla de distanciamiento en cabina. Por eso, por ejemplo, el espacio de la Z con el pueblo no está admitiendo la visita que antes hacía un sinnúmero de gente. A veces la cabina se llenaba. Los sábados la edición sabatina, que solía también tener mucha gente, tiene ahora otro tratamiento, pero se volvió a la actividad desde nuestra cabina. Así como los abogados estaban desgañitados reclamando, algunos de ellos, por cierto, muy entusiastas de las medidas de encierro, estaban reclamando el retorno a la justicia presencial. ¿Por qué? Porque entendían que se perdía calidad en el servicio de la justicia, en tanto se mantuvieran los servicios solamente por streaming, y donde también se estaba haciendo un daño, y yo vaya que estoy de acuerdo con eso, a imputados, a partes acusadoras, los propios abogados en su ejercicio profesional, que es del que viven. Las empresas de servicios, por ejemplo, que lograron mantener sus puertas abiertas durante todo el tiempo de la pandemia, es el caso de los supermercados. ¿Cómo trabajaron en ese tiempo? Bueno, tenían que trabajar con un protocolo. Sus empleados, usar guantes, mascarillas, incrementar las frecuencias con las cuales se aseaban los espacios. Evidentemente tenía que hacerse, y así se hizo en la mayor parte de los casos, con un trabajo que tenía un protocolo. Los hoteles, que siempre hubo un trato especial y ha habido un tratamiento especial hacia esa parte de nuestro país, y miren que cada vez es más difícil para ellos ahora recibir turistas por lo que está pasando en otras naciones. ¿Cómo justificaban quienes muchas veces tenían que hacer piruetas argumentales de por qué se mantenía ese tipo de industria, de negocio, de servicio abierto y otros no? Bueno, la primera defensa que utilizaban es que para ellos había un protocolo especial. Ese protocolo era funcional, lo es, lograba satisfacer los requerimientos de salud pública. Bueno, pues entonces lo que había era que ensayar en todo momento cómo creábamos los protocolos para otras actividades. Eso es lo que siempre hemos creído aquí. Por lo tanto, nos alegra enormemente, nos parece un buen indicio que la mesa técnica conjunta que tiene tanto educación como a salud pública juntos, comience a mover la cortina que se negaba, la cortina a veces irracional de mucha gente sobre este tema. Cuando ya organismos internacionales como UNICEF, entre muchísimos otros, han estado hablando del regreso a las clases como una necesidad, primero, de las familias más vulnerables precisamente, que con la situación de tener a sus hijos en sus casas, en situaciones donde no todos han podido disfrutar de clases a distancia, ni tener a veces ni el servicio eléctrico, ni todos han sido tocados por la posibilidad instrumental de poder sus hijos recibir las clases. Son ellos los que han sido más afectados. No son los hijos de la riqueza, los hijos de las élites, los hijos del polígono central, de la burbujita del polígono central del Distrito Nacional. No son los que han sido más afectados. Mal que bien,
ellos han tenido y tienen desde el inicio de la pandemia las situaciones servidas para poder hacerle frente a esta situación. Ahora, aquellos que no tienen trabajadores en el hogar, ni trabajadoras, ni nanas privadas, ni cuidadoras domésticas que pueden cuidar a los hijos de quienes nacen en esa cuna, y qué bueno, no soy aquí el que va ahora a tener un discurso de barricada para nada. A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Si usted trabajó por ello y lo logró, qué bueno. Ahora, hay que ponerse en los zapatos de los otros. Los hogares que pertenecen a los quintiles más precarios de nuestra economía, a los grupos más afectados y que tienen que salir a trabajar muchas veces precisamente en la parte de la economía que es informal. No tienen las cuidadoras, no tienen las domésticas, no tienen el servicio, no tienen a veces cerca los espacios donde pueden llevar a sus hijos a cuidarlos, en los conanis, en las guarderías, que mal que bien existen en algunas partes del país. Son esos sectores de nuestra sociedad, de nuestro tejido social y productivo, las que encontraban el mejor aliado. ¿Ustedes saben en qué? En las escuelas, en la tanda extendida. ¿Ustedes recuerdan qué fortalecía la demanda? La promoción de la tanda extendida en el gobierno anterior, y que pienso era un aporte sobre todo a las familias trabajadoras. Era precisamente poder dar tranquilidad a esas personas, madres solteras o padres que también tenían la certeza de que sus hijos estaban en el aula recibiendo la nutrición, que por eso se ha luchado mucho y se ha discutido mucho sobre si incluso lo que se está dando es lo que se prometió y si está a la altura de lo que necesitan los más pequeños de nuestra sociedad, sobre todo la parte más vulnerable de la sociedad que no puede pagar por la educación privada. El Ministerio de Educación está develando esa posibilidad. En algún momento regresaremos a las escuelas, estoy leyendo textualmente, pero hay que garantizar, y de eso se trata, y por eso estos documentos han de ser fortalecidos, ampliados y enriquecidos con los aportes de los distintos sectores que en este momento estamos dándole la apertura de manera informal. Estas palabras provenían de Ibelicia Acosta, es viceministra de Salud Colectiva. También estaban ahí presentes varios miembros del Ministerio de Educación, y ahora es cuando los grupos que han venido a los medios de comunicación, que han estado a través de su personería jurídica, algunos grupos relacionados al tema de educación, pueden ahora sí presentar, quizás tarde para algunos de ellos, tal vez se perdió ya gran parte del anterior año escolar, pero no podemos iniciar el que viene sin tener un plan, una desescalada, un plan que, como muy bien decía hoy esa reunión de la mesa conjunta, y qué bueno, ya pudiera, aunque sea de manera gradual, ir dándose un plan. La política, yo siempre he dicho que tiene una trampa en República Dominicana, y es que por las inercias, es decir, por hacer lo mismo que siempre, lo que se hacía antes, y no salirse de ese marco, termina proscribiendo la creatividad, termina proscribiendo la posibilidad de manera gradual generar reformas, atreverse, buscar ejemplos de éxito e implementarlos en República Dominicana si se dieron en otro lugar, como de hecho hemos mostrado se han dado en otras partes. Salirse del discurso que niega la posibilidad de que usted pueda dar un paso adelante. Y si le toca a República Dominicana en el área alguna vez dar el ejemplo en algo y ser pioneros en una política novedosa, ¿por qué no puede ocurrir? En este caso, más que novedosa, simplemente sería hacer lo que en otros casos con muchísimo cuidado se ha hecho. Citábamos la anterior semana el artículo de Federico Cuello, a quien yo diría poca gente puede señalarlo como alguien dado a defender quimeras o a defender propuestas que no tienen pies ni cabezas. Mencionar cómo precisamente en naciones que él señalaba, ese retorno a clases presenciales se estaba dando justo como una forma también de educar sobre los cuidados necesarios en estos tiempos de pandemia. ¿No son acaso las aulas precisamente, tanto de grandes, de pequeños, incluso hasta de estudiantes universitarios, uno de los mejores lugares donde se puede hacer educación sobre el tema de la pandemia y sobre la concientización que tanta gente reclama, incluso con el toque de queda en su momento más rígido, sobre la gente que igual en barrios, en fincas, en ciertos lugares no lo respetaba? También es mucho lo que se puede hablar sobre la calidad de la educación a distancia. En el caso de los estudiantes de las escuelas públicas, que han sido los que han estado sometidos a muchísimo más disminución de la calidad de la educación recibida. Dicho sea de paso, hablaba de esto con una sobrina que está precisamente en un centro educativo público, y cómo ella misma admitía que prácticamente lo que está recibiendo es
un porcentaje muy bajo de la educación que anteriormente recibía de manera presencial. En el caso de los estudiantes universitarios, mucho peor todavía, porque este sistema de cosas que hemos tenido durante casi un año les ha mandado el mensaje de que cualquiera puede ir a un colmadón, a donde sea, a aglomerarse o a cualquier fila, y si quiere ir a beber alcohol a un lugar de estos, sin embargo no puede ir a un aula a recibir educación, así sea con el distanciamiento social adecuado y con las medidas de protocolos. Me parece muy bueno, me parece que es un paso adelante. El solo hecho de abrirse al debate y a las propuestas ya dice que esa mentalidad está obligada a cambiar, a ir avanzando hacia posiciones más pragmáticas y hacia tener, con el regreso a las clases, la posibilidad que tienen muchos dominicanos de diferentes rangos de edad, pero sobre todo en el caso de los más vulnerables, en el caso de aquellos a los cuales solo la educación, solo el pan de la enseñanza, les va a dar la oportunidad de ir saliendo precisamente de la pobreza y de la exclusión y de la condena que significa muchas veces no convertirse en un recurso humano más capacitado y lograr más adelante integrarse al tejido productivo en cualquiera que sea la forma. Ha sido muy fácil, yo insisto, desde los pisos altos del éxito económico, cualquiera que sea su base, mandar a los demás a encerrarse hasta la eternidad, olvidándose de la importancia que tiene el hecho de que las personas puedan volver a sus rutinas productivas. Y una de las rutinas más importantes en una nación es precisamente la de la educación. Esto yo creo que debe ser el inicio, y hay que ver cuáles son los tiempos que maneja esa mesa técnica, pero son las propias autoridades las que están reconociendo la necesidad de que con protocolos, como se hizo en los hoteles y como se debió hacer en otras partes que se quedaron abiertas, entonces podamos ir normalizando esa parte tan importante de la vida de los dominicanos, de las familias que ya teniendo, aunque sea en el horizonte, esa posibilidad, ¿sabe qué? Se les puede dar la posibilidad de volver a trabajar, a producir y no necesariamente tener que depender de unas ayudas estatales que cada vez son más difíciles de mantener, que ya se están cortando algunas y que con la situación que tiene el turismo internacional va a ser más difícil, mucho más difícil para el Estado poder mantenerlas a una enorme cantidad de ciudadanos. Seamos creativos, hagamos políticas públicas que adaptadas a la situación puedan ayudar a nuestros dominicanos a volver a producir y a defender sus derechos, incluyendo el de la educación.